Las reacciones al motu propio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, han sido quizá diferentes a lo que se podía pensar. Por ejemplo, sin excepción, los obispos en cuyas diócesis hay misas, o se celebraban misas por el rito antiguo, han manifestado que van a seguir estas Eucaristías e incluso han expresado su apoyo y su agradecimiento a los fieles que participan en estas Eucaristías. Y esto lo han hecho, por ejemplo, obispos muy liberales como el cardenal de Chicago o el cardenal de Washington. Lo mismo ha declarado la Conferencia Episcopal Francesa, que es un país donde se celebran en muchas diócesis este tipo de Eucaristías. Por parte de los institutos que tienen como carisma la celebración de la misa tridentina, de la misa del rito antiguo, ha habido expresión de dolor, pero también aceptación explícita de lo que el Papa Francisco exige en este motu propio. Las críticas han venido, por un lado, de fuera. La comunidad de Lefebvre ha sido muy dura, pero también de dentro. Por ejemplo, el cardenal Zen ha preguntado si los caballeros del Vaticano, así lo denomina él, no podían haber esperado a que muriera Benedicto XVI para destruir su obra, causándole, al hacerlo mientras que él está vivo, un gran dolor. El más duro, me parece, ha sido el cardenal Miller, antiguo prefecto de doctrina de la fe, que ha afirmado que el Papa ha ejercido más la labor de dar un golpe con el cayado que la de acercarse a las ovejas a tener su olor y a entender su olor. Tiene razón el Papa Francisco cuando dice que no puede haber en la Iglesia dos grupos que cada uno de ellos se considere la verdadera Iglesia. Sin entrar a ver si los tradicionalistas, todos ellos, se consideran la verdadera Iglesia y excluyen a los demás, en esto el Papa tiene razón. Y tiene razón también, y lo subraya el cardenal Miller en su razonada crítica a la Traditionis Custodes. Tiene razón el Papa cuando dice que no se puede ser católico si no se aceptan todos los concilios. Tiene razón. Repito, no sé si todos los tradicionalistas o una pequeña parte de ellos rechazan el Concilio Vaticano II. Pero tiene razón el Papa cuando afirma que dentro de la Iglesia no pueden coexistir dos grupos que se consideran a sí mismos la verdadera Iglesia y que están enfrentados. Y tiene razón que no se puede ser católico si no se aceptan todos los concilios. El Vaticano II, por supuesto, lo mismo que los anteriores, en fin, Trento o Éfeso. Tiene razón el Papa en esto. La cuestión está en que el Concilio Vaticano II, que está muy claro en lo que dice en la letra, pues no está tan claro en su aplicación, en su interpretación. Y que para unos ese concilio tiene que ser interpretado a la luz de todo lo anterior. La palabra de Dios en primer lugar y la tradición de la Iglesia. Es un concilio más de la larga lista de concilios de la Iglesia Católica. Es lo que Benedicto XVI denominó la hermenéutica, la interpretación de continuidad. Pero para otros es justo lo contrario. El Concilio Vaticano II significa el inicio de una nueva Iglesia, así lo denominan, la nueva Iglesia. Esta nueva Iglesia solo puede nacer si el concilio es interpretado según lo que ellos llaman el espíritu del concilio, en una clave, con una hermenéutica de ruptura con lo anterior. Tanto la palabra de Dios como la doctrina magisterial y la doctrina también de los otros concilios. Por lo tanto, hay que aceptar el Concilio Vaticano II para ser católico, ninguna duda. Pero, ¿qué interpretación del concilio? Los de la nueva Iglesia
insisten en que hay que estar a bien con el mundo. Y para ellos eso significa hacer una profunda reforma de todo lo concerniente a la moral sexual, a la familia y a la vida. Lo mismo que ya tienen, entre otros, los luteranos, ellos que están a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de la regulación artificial de la natalidad. Por supuesto, están a favor del ejercicio, es decir, de que no sea pecado el ejercicio de la homosexualidad, a favor del sacerdocio de los casados, a favor del matrimonio de los homosexuales y, como consecuencia, a favor del matrimonio de los sacerdotes homosexuales, a favor del sacerdocio femenino. Por lo tanto, sacerdotes homosexuales casados, ejerciendo como sacerdotes y ejerciendo como homosexuales, sacerdotisas lesbianas casadas, entre ellas, obispas, obispos y obispas, casados, heterosexuales u homosexuales, y llegando hasta el final, una papisa lesbiana casada con una señora al frente de la Iglesia. Esto que estoy diciendo no es ciencia ficción. Esto no es una exageración. Esto es punto por punto lo que quieren. Punto por punto. Lo que pasa es que no lo dicen así abiertamente, van poco a poco, reclaman el matrimonio de los sacerdotes, la bendición de las parejas gay, la intercomunión con los protestantes, las diaconisas femeninas, porque saben que si desde el primer momento dicen queremos una papisa lesbiana en Roma, pues hombre, eso va a resultar muy fuerte para muchos, pero ese es su objetivo. Primero, matrimonio de los sacerdotes, sacramento para las parejas homosexuales, que pueda comulgar cualquiera al margen de cuál sea su situación moral. Y luego, poco a poco, pues van metiendo cosas, diaconado femenino, sacerdocio femenino, episcopado femenino, por supuesto, matrimonio para los sacerdotes, también sea cual sea su orientación, en fin. Repito, el final es una papisa lesbiana en Roma. Esta es la nueva Iglesia. Tiene razón el Papa. No puede ser que dentro de una Iglesia coexistan dos iglesias tan diferentes y que las dos iglesias se consideren a sí mismas la verdadera. Pero es que llevamos 60 años así. Llevamos 60 años con una ficción que es insoportable. Llevamos 60 años donde hay un sector de la Iglesia que dice, Vaticano II sí, interpretado en continuidad con todo lo anterior, que la Iglesia no empieza en 1960. Y hay otro sector de la Iglesia que dice, Vaticano II sí, pero en ruptura con todo lo anterior. Esta tensión entre estas dos formas de interpretar el Concilio Vaticano II tan radicalmente opuesta no es constructiva, no es enriquecedora, es destructiva, dañina, está haciendo daño a muchísimos fieles y está creando confusión en muchos otros. He leído, no sé si todo, porque ha sido muchísimo, lo que se ha publicado en esta semana después del motu proprio del Papa Francisco. Y me ha hecho plantearme, interrogarme, lo que decía uno de los articulistas comentando el motu proprio. Decía él, esto es un ataque a la continuidad por la que luchó el Papa Benedicto. Esto es un ataque, decía él, a la hermenéutica de continuidad. Bueno, pero terminaba con una pregunta. ¿Quién será el próximo? Es una pregunta que yo me hago. Somos muchísimos en la Iglesia, pero muchísimos obispos, cardenales, sacerdotes, laicos. Somos muchísimos los que estamos sufriendo con esta situación. Somos muchísimos en la Iglesia los que queremos ser fieles al Concilio Vaticano II. Somos muchísimos en la Iglesia los que estamos convencidos
de que esa nueva iglesia no es la iglesia de Jesucristo, de que esa nueva iglesia no es la iglesia con la que estarían de acuerdo nuestro Señor y los apóstoles. Somos muchísimos los que pensamos así. Y al final se trata de decidir si tiene razón San Juan Pablo II y Benedicto XVI o si tiene razón la Iglesia alemana. Pero también yo me pregunto, y estoy seguro de que no soy el único, si no vamos a ser nosotros los que creemos que tiene que haber una continuidad en la interpretación del Concilio Vaticano II, si no vamos a ser nosotros los siguientes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.